Dentro de 2 horas se inicia la jornada de reflexión en Andalucía y el próximo domingo votaciones. Todas las encuestas dan por hecho que el triunfo será para el Partido Socialista, eso sí, con pérdida de escaños, pero con la capacidad de que Susana Díaz pueda gobernar con el apoyo, presumiblemente, de los podemitas de Ahora Andalucía. La gran pregunta es cómo quedarán el PP y Ciudadanos, y la gran sorpresa saber con cuántos diputados entrará en el Parlamento una nueva formación, Vox. Nos ocuparemos de las elecciones andaluzas y también de las protestas que se están viviendo en Cataluña. Profesores, estudiantes, bomberos y médicos salen a las calles para protestar por las decisiones que los gobernantes separatistas de la Generalitat están tomando, utilizando los impuestos que todos pagamos en fastos soberanistas y en apertura de embajadas en vez de en cuestiones sociales. Mientras tanto, aquí en Madrid hemos asistido al primer día de restricciones de tráfico en el centro de la ciudad. Se ha puesto en marcha el Madrid Central con pocas consecuencias de momento, aunque eso sí, con muchísimas dudas por parte de muchos sectores que dudan acerca de la capacidad de movilidad que podrán tener en el centro de la ciudad. Y un asunto más, el Gobierno está preparando ya eliminar los aforamientos. En España 250.000 personas están aforadas. El Gobierno quiere que afecte solamente a los políticos cuando sea en el ejercicio de su cargo, pero no en cuestiones personales. Asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompaña Javier Galvez. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Yo encantado, como siempre. Muy buenas noches. Hoy necesitamos tu ayuda como analista político para saber qué va a pasar en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Guillermo del Valle, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, Javier. Muchas gracias por la invitación. También veremos qué es lo que pasa. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y Miguel Ángel Recuenco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como les estamos diciendo, el tema de las elecciones andaluzas es nuestro asunto prioritario. Dentro de 2 horas nada más empieza la jornada de reflexión. El domingo tenemos las votaciones. La verdad es que, bueno, esas votaciones veremos qué es lo que arrojan. De momento, las encuestas publicadas otorgan el triunfo al Partido Socialista, a pesar del escándalo de los ERE, que está siendo juzgado como el mayor caso de corrupción de nuestra democracia y que ha llevado al banquillo de los acusados a 2 expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. El PSOE, sin duda, sufrirá pérdida de escaños, pero al parecer podrá gobernar con el apoyo de los podemitas de Ahora Andalucía. La gran sorpresa puede ser la entrada en el Parlamento de diputados de Vox, a quienes los sondeos otorgan entre 2 y 5 escaños. La verdad es que todos los partidos están apurando los últimos minutos de campaña electoral y hoy mismo Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, apelaba a todos aquellos que quieren cambiar Andalucía a que lo hagan a través de su voto. El Partido Popular estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar las cosas en Andalucía. Es decir, habrá mucha gente que a lo mejor quiere un cambio, como dice el CIS, un 60%, y otros que opinan, un 80%, que la situación en Andalucía es mala. Pero que, sin embargo, no quieren asumir que solo con la optimización y la centralización del voto ese cambio se puede producir. Entonces, es donde llego a los términos ortedianos. Si alguien se quiere dar el lujo de votar a una opción sencillamente por probar y porque es novedosa, o quiere pensar que otra opción que hace 4 años ya apoyó a Susana Díaz a lo mejor ha cambiado de parecer, pues serán esfuerzos inútiles que conducirán a una melancolía para toda Andalucía. Desde Podemos, Pablo Iglesias ha dicho que los únicos que están hablando de Andalucía son los suyos, los de Adelante Andalucía. Yo tengo la sensación de que la única fuerza política que está hablando de Andalucía en estas elecciones es Adelante Andalucía, y eso se va a notar el domingo. Y sospecho que esa manera de invisibilizar a Andalucía en los discursos tiene un objetivo. Algunos peináis canas aquí. Algunos os acordáis perfectamente de lo que pasó hace 40 años en Andalucía y en España. Había algunos que querían tener Andalucía calladita, diciendo no, eso de ser nacionalidad histórica no es para Andalucía, eso está para otros territorios. Mucho cuidado, andaluces y andaluzas, que viene el lobo.
¿Os acordáis, verdad? Hace 40 años los que querían tener Andalucía callada son los mismos que ahora dicen a los andaluces que miren Cataluña, son los mismos que dicen que viene el lobo, que viene la extrema derecha de la extrema derecha. Pues igual que hace 40 años, Andalucía este domingo va a dar un mensaje. No se puede construir España sin Andalucía. Así de claro, así de claro. Y quien se ha convertido en el auténtico protagonista de estos comicios ha sido la formación que se supone obtendrá el peor de los resultados, Vox, pero quizás suficiente para entrar en el Parlamento. Algunos le otorgan hasta entre 3 y 5 escaños. Javier, ¿con qué nos vamos a encontrar el domingo? El domingo yo no sé si habrá sorpresas o no, porque eso depende de muchos factores. Y eso sí, las encuestas suelen no equivocarse tanto últimamente, por lo menos en Andalucía. Creo que va a subir Ciudadanos y Vox, por supuesto, porque Ciudadanos venía de un proceso de mucho menos representantes. ¿Ciudadanos hasta el punto de superar al Partido Popular y convertirse en la segunda fuerza? Eso es una muy buena pregunta y de hecho creo que eso sí puede ser. Hay dos hitos, creo yo, importantes. Uno, saber si Ciudadanos pasaría al PP o no, porque eso va a tener una consecuencia a nivel nacional grande. Eso es una barrera psicológica como el precio. No es lo mismo 499 euros que 500 euros, ¿no? Es un euro, pero psicológicamente es una barrera que rompes. En este caso sucedería lo mismo. El otro hito es Vox, que es un partido que si llega a romper allí el techo que tiene, a nivel nacional le va a dar una potencia brutal. Brutal porque lo que viene enero, febrero, marzo, abril y mayo van a ser meses no duros como estos, sino el triple de duros. Cataluña no sabemos qué va a ocurrir, pero también se va a calentar allí la tortilla. Y entonces yo creo que esos dos hitos van a ser muy importantes el lunes de la semana que viene. A mí me interesa mucho saber, porque si nosotros vemos en un mapa dónde hay más votos para el Partido Socialista o ahora Andalucía, el partido de Podemos, vemos que es donde hay más paro. Donde hay más paro, les votan más al PSOE y les votan más a Podemos. Y sociológicamente eso no debería tener sentido, ¿no? Y yo he investigado, he averiguado, en las noches me pongo a pensar, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué donde la gente es más castigada ya no son 40 años con la misma gente? O sea, no le puedes echar la culpa a otro. Y claro, te pones a leer y esto y te das cuenta de que hay unas razones políticas, otras emocionales y otras históricas, ¿no? Y ahí es donde se debe un poco cocinar ese caldo, ¿no? Si solamente te basas en la parte estratégica, te estás olvidando la parte histórica. Estoy hablando del Partido Popular, Socialista e incluso Vox. Quiero decir, si se olvidan que hay un factor histórico, que hay un factor sociológico y un factor estratégico y solamente atacan uno, se quedan fallos, ¿no? El factor histórico es sumamente importante porque, bueno, sabemos lo que en Andalucía se pensaba hasta no hace mucho, de lo que era el cortijo, el señorito, bueno, y una serie de ideas preconcebidas o prejuicios que no son así. Pero, a ver, el que te dice, es que mi padre era minero, ¿cómo yo le voy a votar al PP? O sea, es una cosa muy arraigada sociológicamente, pero que si lo atacas emocionalmente lo puedes vencer, pero no lo veo. Guillermo, ¿qué impresión te da? Bueno, lo primero de todo ha sido una campaña sumamente floja, sumamente endeble, entre referencias a Juegos de Tronos, a spots publicitarios verdaderamente vergonzantes, bueno, referencias a compras de caballos, susurros a vacas, juegos de trileros, es decir, una serie de escenificación marketingiana que lo que pone de relieve es que detrás muchas veces no hay nada, no hay ni proyecto político, ni hay ideología, ni hay debate de fondo, ni absolutamente nada. Yo he tenido la ocasión casi mística de ver los dos debates de las elecciones completos y la verdad es que es una experiencia, eso sí, litúrgica, es decir, terrible, porque no ha habido ningún tipo de contraste de ideas, uno diciendo que el otro le llamaba perro al uno, bueno, una cosa absolutamente bochornosa. No le falta razón al Partido Popular cuando dice que el voto a Ciudadanos es el voto de sostener un gobierno del Partido Socialista, porque así lo ha sostenido durante los últimos 4 años. Tampoco le falta razón a Ciudadanos cuando dice que el voto al Partido Popular ha sido durante todos estos años absolutamente inútil, porque ha dado la sensación que el Partido Popular ha estado cómodo en la situación convidada de eterno, de sempiterno principal partido de la oposición y de no alternativa real al gobierno. Bueno, y el problema es que no sé qué contraste de ideas hay, no sé qué oposición seria hay, no sé qué proyecto hay para, obviamente, sacar de ahí al Partido Socialista, que sería muy sano porque es un régimen corrupto y clientelar, que además ha recortado en los servicios sociales enormemente. No me vale nada esa apelación que está haciendo Susana Díaz a que vienen los fachas, como siempre, bueno, vienen los fachas, pero vamos a ver, ¿hay algo más en el discurso del Partido Socialista? Porque los recortes también en servicios sociales en Andalucía no han sido menores.
efectivamente, Andalucía es víctima de una gestión pésima. También es víctima de otras cosas, por ejemplo, de una configuración del Estado de las Autonomías absolutamente centrífuga. Y ahí entra adelante Andalucía. Bueno, Teresa Rodríguez en el debate dijo cosas interesantes, ¿no? Una de ellas es que la desigualdad rompe España, decía ella. Fue la única vez que mencionó España, porque ya sabéis que en el himno de Andalucía, cuando lo cantan, sustituyen la palabra España por los pueblos, porque no pueden invocar España. Pero sí dijo en el debate Teresa Rodríguez España, dijo que la desigualdad rompe España. Claro, y yo me pregunto, y le pregunto a Teresa desde aquí, entonces, ¿por qué defiende Podemos los derechos históricos, el concierto económico? ¿Por qué defiende que Andalucía, Extremadura, las regiones más pobres de España, estén de rodillas respecto a la Cataluña de Torra, respecto al País Vasco del cuponazo? Bueno, que nos explique esto. Es una nacionalidad histórica, nos dice. Que me dejen de hablar de nacionalidades históricas, de derechos históricos, y que nos expliquen el fraude histórico de por qué hay mucha gente hoy en una orfandad política que tiene que elegir entre una derecha muy flojita, que se pelea a ver quién baja más impuestos, sin explicar bien cuál es el proyecto de cambio, y una izquierda que oscila entre la corrupción y el clientelismo y las invocaciones a las nacionalidades históricas, a Juego de Tronos y a un proyecto, desde luego, sometido al nacionalismo, que habría que explicar que es uno de los responsables de que haya tamaña desigualdad en España, de la cual, entre otras comunidades autónomas, es víctima Andalucía. Lorenzo. Bueno, para mí lo fundamental es saber si existe la posibilidad, yo no la veo muy clara, de que el gobierno de Susana Díaz pues desaparezca, es decir, el Partido Socialista deje de gobernar esa tierra por el bien, por supuesto, y para empezar de esa tierra y después pues para el bien de toda España por otro lado. Yo no lo veo fácil, entre otras cosas por lo que apuntábamos aquí, aunque dándole la vuelta al argumento, al menos a mi modo de ver, precisamente las zonas más pobres es donde el PSOE se va a mantener, y gracias a esas zonas tan empobrecidas el PSOE se va a mantener. ¿Por qué? Pues porque lleva 40 años utilizando a esta pobre gente, manteniéndolas en niveles casi de indigencia, pero a cambio de prometerles y de darles un subsidio. ¿Abundas en esa teoría del voto cautivo subsidiado? Absolutamente, como pasa en casi todos los países socialistas, comunistas, etcétera. Al final lo hemos visto en Cuba, lo vemos en Venezuela y de otra manera lo vemos también en Andalucía, que compran el voto, obviamente no con todo el dinero del mundo, porque son bienes escasos el dinero, pero lo suficiente como para mantenerles rehenes. La prueba es que llevan 40 años con eso. Que Podemos también se aprovecha de esa pobreza, pues lógico y natural. ¿Dónde germina y dónde se mantiene el comunismo? ¿Cuál es el caldo de cultivo del comunismo? Siempre y en todo caso y en todo momento, la pobreza. ¿O habéis visto un país rico en donde gobiernen los comunistas? Nunca, jamás, ¿no? Nunca, jamás. Hasta ese día llegó a ser rico. Hasta ese día llegó, claro. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que precisamente en esos núcleos es donde se conserven los votos socialistas y donde hay aspiraciones para el comunismo. En todo caso, por primera vez cabe la posibilidad, podemos pensar en que cabe la posibilidad de que haya un vuelco. Bueno, yo sigo pensando que es muy difícil, pero cabe esa posibilidad. Al final, pese a la campaña que ha hecho, y no tenemos más que ver el último vídeo que nos han puesto aquí, de Pablo Casado, que se le ve con una falta de energía. Yo no digo que tengas que llevar el caballo de Santiago Abascal a los mítines y entrar con la fuerza de un pura sangre como este hombre, pero bueno, de eso a entrar casi, no sé, pidiendo una aspirina, ¿verdad? Pues la verdad es que hay una distancia. No sé hasta qué punto, pues bueno, le va a poder dar la vuelta. Yo estoy también de acuerdo con Guillermo en que es una campaña como casi todas las autonómicas, porque en realidad hablar de servicios y hablar de cuestiones que aluden a la gestión y no a los derechos fundamentales y a los grandes asuntos, pues no es fácil, es aburrido, y salvo que tengas verdaderas primeras figuras, que la partidocracia, y mucho menos en las autonomías, jamás produce, pues al final no me extraña que te hayas aburrido y lo consideres casi un acto litúrgico. En relación con los resultados, Javier, no lo sé, yo solo espero que el gobierno socialista salga de allí, con una combinación o con otra. Por supuesto, entendiendo que con los comunistas no va a querer pactar el centro y la derecha, ¿no? Pero que salgan de una vez por el bien de los andaluces y después por el bien de los españoles. Miguel Ángel.
Bueno, pues yo deseo un cambio, deseo un cambio y además, fíjate, esta noche estoy optimista. Sí, ha pasado un día agradable y hoy estoy optimista esa noche. Yo creo que ese cambio se va a dar, porque al final lo único que tengo la duda que tengo en mi mente en estos momentos es qué papel va a ejercer Ciudadanos, que es el que verdaderamente me tiene a mí un poco en ascuas. Creo que en alguna tertulia ya he comentado aquí que en Benalmádena formaron gobierno PSOE, Ciudadanos y Podemos, para que no gobernase la fuerza más votada, que es el Partido Popular. Entonces eso a mí me tiene en duda. Creo que los votos sí que van a sumar lo suficiente Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y evidentemente eso quiere decir que Andalucía pide un cambio. Y si al final Susana lo único que está atacando es que viene la derecha, pues oye, ahí tienen una alternativa los andaluces que no tengan tanto miedo, que se llama Ciudadanos, que es un partido constitucionalista y yo sigo diciendo que son patriotas de izquierdas, o sea, lo tengo claro, que dentro de su programa ellos no son absolutamente nada de derecha, con independencia de que sus votantes sociológicamente hayan votado a formaciones de derechas y por el traslado de votos, ¿no? Pero yo en ese aspecto soy optimista. Yo creo que ese cambio se va a producir, porque si existe ese 60% en descontentos, esos 80%, un 60% que quiere un cambio, un 80% que está descontento con lo que a día de hoy existe en Andalucía, evidentemente eso está ahí latente y eso se tiene que transformar en voto. Y yo al Partido Socialista, como bien habéis dicho vosotros, al final lo único que les estoy escuchando es que viene la derecha, y yo creo que ese mensaje ya está caduco. Es verdad que sociológicamente es para entender y charlar con muchos andaluces de allí, no los que se han venido aquí y ya han probado otras políticas, ¿no? Y están contentos con las políticas de aquí. Pero tú hablas con ellos y es verdad que todavía hacen recuerdos de hace más de 40 años, ¿no? Y sociológicamente se ha instalado mucho allí en la mente. Y tienes razón, Javier, en que había que atacar esa parte, por qué están tan convencidos de que viene una derecha del señorito y demás y tal. Y dice, oye, mira, no, que la derecha moderna no tiene nada que ver con aquello que había en el régimen franquista, porque esos eran los señoritos, o sea, los que estaban en el régimen franquista. A día de hoy, evidentemente, estamos hablando de una derecha liberal o conservadora con unas políticas que se están aplicando en otras comunidades autónomas, llámese Madrid, y está triunfando con la atracción de empresas, con la bajada de impuestos, y eso es lo que evidentemente tiene que existir también en Andalucía y que lo lleva Juanma Moreno en el programa. Yo cuando se escucha el programa digo, fíjate, si hay algo que está harto de repetir es, voy a abrir un hospital que lleva 15 años esperando, que siempre lo lleva en el programa el Partido Socialista, pero nunca lo abre en la provincia de Málaga, y por el otro lado lleva lo que es la bajada de impuestos, que es copiar y pegar lo que está haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que tampoco se trata de hacer grandes invenciones, o sea, se trata evidentemente de hacer... Pero entonces vamos a ver, pero dices que Ciudadanos es un partido de patriotas de izquierdas. Bueno, Juan Marín viene de la muy izquierdista Alianza Popular, que te sonará como precursora del Partido Popular. Bueno, ya ha pasado por todo, por el Partido Andalucista, efectivamente, es un profesional de la política, gobernó con el Partido Socialista, con Ciudadanos Independientes de Sanlúcar de Barrameda, su pueblo. Pero el debate, si lo repasas, Miguel Ángel, Juan Marín y Juanma Moreno Bonilla dijeron absolutamente lo mismo, que había que bajar impuestos a mansalva. Tampoco precisaron ni cuáles, ni cuándo, ni cómo. Sucesiones es la gran carta de presentación de Ciudadanos, decir que gracias a ellos el impuesto de sucesiones ha sido eliminado, por lo menos ha quedado muy mermado en Andalucía. Es la gran carta de presentación, bueno, en ese sentido, en esa retórica liberal, a ver quién ha hecho más cosas para bajar impuestos. Bueno, vamos a ver, entonces, pero creo que sí que hay que poner a significar una cosa. A mí esta idea de, que yo obviamente no comparto, esta idea de que las comunidades autónomas, a ver cuál de ellas es capaz de ofrecer unas condiciones fiscales y económicas más atractivas para atraer capitales y empresas. Claro, si desde una óptica liberal o neoliberal yo lo entiendo, y desde una óptica de izquierda, y ahí voy a meter un elemento de discrepancia, yo no lo comparto, y de hecho creo que en España debería haber una armonización fiscal, pero cuidado, por una cosa que creo que podéis entender perfectamente. Además, creo que las comunidades autónomas, ¿qué son? Es que parece que son entes prepolíticos que estaban allí al principio de los tiempos con una serie de derechos sobrenaturales prepolíticos. No, las comunidades autónomas son como los departamentos en Francia, o deberían ser una forma de demarcación administrativa, de organización territorial del Estado. Por tanto, a mí no me convence esta idea de que a ver qué comunidad autónoma es capaz de atraer más. Bueno, pues a mí me interesa el bienestar, la libertad, pero también la igualdad y la equidad de todos los conciudadanos españoles, vivan donde vivan. Por eso creo que tiene que haber una armonización fiscal en España y que la fiscalidad, entre otras competencias como la educación y la sanidad, ahora Pablo Casado ha dicho de la educación, tienen que ser recuperadas por el Estado central como competencias legislativas para garantizar que si hay que hacer una política de bajada de determinados impuestos, con la que yo igual discreparé puntualmente,
pero que la haga el Estado central. Es decir, bueno, porque si no, estamos en la lógica efectivamente de por qué no el cupo, porque no es opaco el cupo, porque no es transparente, porque es opaco. Efectivamente, esa es la crítica, pero yo la crítica que hago también el cupo es porque es insolidario. Yo no estoy de acuerdo que se convierta el Estado de las autonomías, como se ha convertido, en un verdadero mercado persa en que las comunidades autónomas dicen, yo te bajo más los impuestos, yo atraigo a las empresas los capitales, incluso las personas que se van a morir a determinado sitio porque el impuesto de sucesiones está bonificado y no en otros sitios. Yo creo que la fiscalidad tiene que ser recuperada por el Estado central, porque me dan igual las comunidades autónomas, de verdad. Me da igual decir algo que puede decir Vox. Yo defiendo la unidad del Estado, obviamente, y políticas recentralizadoras, no para privatizar, sino para garantizar derechos, y creo que a mí esta idea de que las comunidades autónomas como elementos, como os digo, que estaban allí en el origen, las comunidades autónomas son modificables. Yo creo en un sistema departamental. Mira, igual las autónomas tienen que ser 40 pues fíjate, o 20 o 10. Que en eso totalmente no estoy de acuerdo. No, ya, no estoy de acuerdo contigo, pero además te digo el porqué. A día de hoy que estamos en un mundo totalmente globalizado y competitivo, estamos hablando de que cada comunidad autónoma tiene que saber explotar sus virtudes y evidentemente ser competitivo ya no en España con otras comunidades autónomas, sino con el mundo en general. Y evidentemente tú tienes que competir. País Vasco y Navarra son paraísos fiscales. Bueno, pero ahí gracias a vosotros, entre otras cosas. Gracias al Partido Popular. Entre otras cosas porque el Partido Socialista nunca extendió la mano. Y fíjate que el Partido Socialista es más culpable que vosotros de eso. Fíjate cómo te han quitado del medio. O sea, el decir que en el momento que han tenido la oportunidad te han quitado del medio. Ya hemos hablado en alguna ocasión del cupo vasco y no tengo ningún complejo en hablar del cupo vasco y determinadas concesiones que evidentemente si Ciudadanos y Partido Socialista se hubiesen dado la mano con el Partido Popular, es la única manera de acabar con eso. Por eso digo que estoy convencido de que Ciudadanos, Vox y Partido Popular van a conseguir la suficiente mayoría, primero en Andalucía y luego en el resto del Estado, para poder hacer esos cambios y no hacer ese tipo de cesiones. Si yo no tengo ningún complejo a que entren otras formaciones políticas, pero cuando te hablo de esa fiscalidad competitiva por parte de las comunidades autónomas, es que la realidad ahí está. Cuando uno hace el idiota, como están haciendo los catalanes, ¿qué significa? Que las empresas salen corriendo. ¿Dónde vienen? A Madrid. Cuando dices los catalanes te refieres a los dirigentes. A los dirigentes, perdón. A los dirigentes. No, que quede claro que aquí siempre estoy hablando. Era por aclararlo. Se ha dado un golpe de Estado que quiebra la seguridad jurídica del Estado de Derecho y por eso se van a hacer. Pero se escapan porque están haciendo, perdonadme, los dirigentes catalanes están haciendo el tonto allí en la gestión que están realizando y a día de hoy se está levantando. ¿Qué sucede? Si tú estás haciendo esa misma gestión inútil, incapaz, la que ha realizado el Partido Socialista en Andalucía, ¿qué supone? Que tampoco te están yendo en ningún tipo de inversión, ni extranjera ni nacional, allí en Andalucía, porque prefieren irse a otros territorios, llámese Madrid o llámese en su día. Mala y configuración central. Es así, esa es la realidad. Entonces al final estamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo en que hay que igualar los impuestos de sucesión en toda España a cero. Yo no estoy de acuerdo. A cero. Un impuesto duplicado, injusto, retrógrado, y si necesita sacar dinero, saque del otro sitio, pero no de la gente que se muere y de sus familiares. Entonces, sí, igualarlo a cero. No es de la gente que se muere, es del sujeto pasivo, que es el heredero, no del causante. Lo hemos hablado alguna vez. Sí, bueno, el causante ya pagó el impuesto por ese bien. Por eso digo, un impuesto duplicado. Ahora quieres volver a cobrar sobre ese mismo rendimiento. Bueno, ¿cuántas veces quieres cobrar sobre un mismo bien? Claro, no, por eso. Sí, sobre 1.000 euros que ganó un tatarabuelo, quieres cobrar en cada generación, yo ¿no? defiendo, Javier, la institución liberal de la herencia, pero defiendo también la igualdad de oportunidades. Si una persona recibe 5 viviendas, pues entiendo que igual tiene que pagar un impuesto de sucesiones, claro. Pues eso es cobrar un impuesto varias veces por una misma cosa, y tú lo sabes perfectamente. Sigamos con temas que no sean tan evidentes. Hablando de las elecciones andaluzas, que era lo que estábamos antes. Era el tema que nos ocupaba. Exactamente. Como siempre lo digo en todos los programas, bueno, aparte de la ley electoral, que ya he sacado mi bandera, el partido más grande de España, lo sigo diciendo, se llama Abstención. Y ningún partido político dedica gran parte de su campaña a ese votante abstencionista que parece mentira, no es una contradicción, es votante abstencionista. No, se supone que todos los partidos, cuando hacen su campaña, se dirigen también a los abstencionistas para que dejen de serlo. Sí, pero no hay un discurso ni una, yo diría, en esta campaña, no, han dicho hay que votar, siempre dicen hay que votar, no, y alusiones, pero conquistarlo es muy diferente a decir que vayan a votar, es muy diferente. Entonces, en cuanto al Partido Popular, menos mal que está Miguel Ángel aquí. A ver, no te voy a atacar. El Partido Popular en Andalucía no ha sabido conectar con la gente, ni en el país, ni en la comunidad autónoma vasca, que no me gusta decir País Vasco, ni en Cataluña. Y eso se nota en las encuestas. Es un partido que lamentablemente no ha conseguido realmente hablarle en el mismo lenguaje a la gente que vive allí. Y eso lo está pagando.
cuidadito, cuidadito, y no le empieza a pasar en Galicia, no le empieza a pasar en Madrid. ¿Por qué? Porque antes no había otra alternativa. Y antes la gente decía, pues mira, no conecto, pero ya hay otra alternativa. De hecho, ahora hay dos. Está Ciudadanos y está Vox. Entonces, en ese sentido, y de hecho está claro, porque fíjate que hay muchos sitios en España que la gente, cuando lo encuestan, no dice que va a votar al Partido Popular, aunque luego lo haga. Y eso a mí me preocupa, o sea, porque una persona no se atreve a decirle a un encuestador que va a votar, porque no vota por orgullo ni porque emocionalmente se sienta conectado, no, va a votar porque de repente piensa que le conviene más. Pero eso es gravísimo, el hecho de que una persona no quiera ponerse una camisa que diga Partido Popular. Bueno, eso también es debido a esa pretendida superioridad moral de la izquierda, pues que hace que cualquiera que reconozca que es del PP le van a llamar facha. Bueno, pues que te llamen y tú replicas a la otra persona diciendo que no eres facha y claro, no esconderte. Eso está cambiando mucho. Yo que tengo la suerte de vivir en Leganés y sociológicamente hemos tenido mucho extremeño, mucho andaluz y proveniente, se ha atacado, sí que ha venido que emigraron. Sí, pero míralo allí, no aquí. Y es verdad que ese complejo que tú dices, Javier, existía. Eso empezó a combatirse en la época de Zapatero, en la que algún medio de comunicación hicimos alguna campaña de orgullosos de ser de derechas, que realmente fue demoledora. Y a día de hoy te puedo asegurar que entras a un bar, te tomas un café y la gente no tiene ningún complejo en decir que es votante del Partido Popular y no se esconde. Otra cosa son las llamadas por teléfono, que es que la gente con lo de las llamadas por teléfono les descoloca mucho, O sea que por eso yo lo de las encuestas siempre lo relativizo mucho, porque esa es la reacción, porque te llegan y dicen, oye, están haciendo una encuesta y empiezan a preguntar cosas raras que no termino de entender. Yo me parece que en este momento sí que sigue habiendo, de la misma forma que probablemente habrá un cierto voto oculto en relación con Vox, y que sacarán, a mi modo de ver, todavía mejores resultados que las mejores encuestas les augurian. Las mejores están dando hasta 5 escaños en Andalucía. Es que yo creo que sacarán más, o que cabe la posibilidad de que dé la sorpresa y que saquen más. Y buena culpa de eso la tenéis vosotros, los del Partido Popular. ¿Por qué? No me refiero a que saquen más, eso por descontado, sino me refiero al hecho de que dé miedo decir que soy de derechas y que dé miedo decir que soy liberal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el señor Rajoy y la señora Sáenz de Santamaría les regalaron y les brindaron en bandeja de manera ilegal o inconstitucional los medios de comunicación a la izquierda extrema, además, es decir, al comunismo o al neocomunismo, ¿no? Y claro, con esa propaganda y esa hegemonía cultural conquistada y arrebatada en los medios de comunicación, pues la verdad es que hay mucha gente pues, que se lo piensa cuando dice yo soy de derechas, etcétera. La prueba es que hubo que sacar por parte de un medio de comunicación la campaña de orgullosos de ser españoles, etcétera, etcétera, pues como una medida de contrarrestar precisamente todo esto. Y funcionó, y eso le otorgó una mayoría absoluta sin precedentes a Mariano Rajoy, que luego quizás dilapidó de cara a ese votante que había salido del armario. Javier, déjame terminar. Yo creo que la mayoría absoluta a Mariano Rajoy se la dio Zapatero, de acuerdo que tuvo una participación suma elementos. Justamente el efecto Zapatero es el que provocó la reacción a quitarse los complejos de decirse, identificarse como de derechas, y lógicamente la reacción a votar contra un hombre que estaba destruyendo España. Pero fijaros, la palabra policía facha, que se utiliza tanto, la derecha, yo no soy sospechoso, no, es decir, pertenezco a la familia ideológica de la izquierda, pero la derecha se debería además quitar todo complejo, porque la izquierda oficial en este país, y soy extremadamente crítico con ella, en términos de hablar de algo facha, hace la quinta esencia de lo facha, está al servicio de una serie de personajes como el tal Eduard Pujol, portavoz de Junts per Sí, que dice, oye, las listas de espera son lo de menos. Facha en España, o fascista en España, solo existe el fascismo como tal en los nacionalismos. Y los nacionalismos están solamente donde conocemos que están. No hay nada que se equipare desde el punto de vista científico-político al fascismo que no sea el nacionalismo. Y lo hubo con la Esquerra Republicana en relación de Cataluña con las andaluzas y con fascismo. El programa económico que acabáis de comentar en las andaluzas, el único programa liberal de verdad que yo he visto en las andaluzas es precisamente de ese partido que llamáis, o que llaman, mejor dicho, de extrema derecha, que vuelve a ser Vox, que quiere recortar, pero recortar de verdad, no los recortes que ha hecho esta mujer en Andalucía, no, que quiere recortar de verdad el gasto público, y que posteriormente, claro, al haber hecho un recorte importante,
pues hace también un recorte en los impuestos, es decir, bajar drásticamente los impuestos. Los impuestos no se pueden bajar en España, ni nada ni poco, salvo que reduzcas el gasto. Bueno, pues eso y el está bien, recorte, por lo menos dices eso. Y el recorte, mucha gente no lo dice. Y el recorte pero tiene que haber un recorte bestial. Pero mucha gente dice, Sí. vamos a mantener el gasto alto y en honor a la curva del Laffer vamos a bajar drásticamente los Eso es una impuestos entelequia. y Eso es una el entelequia. gasto no lo vamos a bajar. Eso es Por lo una- menos eso estoy es una totalmente en entelequia. desacuerdo Y con lo ahora- que dices, pero eres coherente. Y ahora, pues, déjame ser El bien, gasto que voy a la superfluo. siguiente cuestión. Para poder hacer eso, sin tocar las pensiones, sin tocar el subsidio de desempleo. Hombre, tendréis que etcétera. tocarlas. No. Para llegar al estado mínimo. No, se puede hacer. Nadie ha hablado de un estado mínimo, si no, léete las propuestas que ha planteado Vox. Si no te las has leído, Hombre, yo te concedo la capacidad de tipo entender tipo el- único el de IRPF, español, tipo único de IRPF. ¿qué tiene que ver? 10%. Pero que eso es Hombre, el estado mínimo. No, hombre, es camino al estado mínimo. Tú que conoces el estado liberal del Pues, siglo en XVIII, política- que en es el política- ejemplo exacto del estado Sí, hablo del mínimo. hablo del minarquismo de Hayek. Pero Sí, entonces, sí. ¿cómo vas a llegar al estado mínimo reduciendo simplemente? No, hombre, no. Con que un no. tipo del 10% de Que no, hombre, IRPF. que no. Bueno, ¿Y cómo no está no la- se y cómo está enzarcéis la en eso, sanidad? anda. Entonces, la cuestión es, Estado mantiene. ¿cuál es la... Sin entrar en demagogia, ¿cómo se puede hacer eso? Pues muy sencillo, cargándote el Estado de las autonomías, es decir, eliminándolo. No queda otra. Y sí que está cuantificado en casi 100.000 millones de euros al año. Eliminar por completo las autonomías, no para llegar a un Estado unitario centralizado, sino a un Estado unitario descentralizado. Con esos 100.000 millones, bueno, te cargas absolutamente cantidad de gastos que son completamente superfluos. ¿Habríais tocado las pensiones? No. ¿Habríais tocado los subsidios de desempleo? No. Ahora, la mamandurria y el gasto estructural que supone todo eso, pues por supuesto lo tienes que eliminar. Y termino, Javier, diciendo que cuando yo decía que lo ideal a cortísimo plazo es quitar a la Lola Flores esta del poder, me parece, por supuesto, pero acto seguido, a mí me parece que los 3, los 2, los 4, los 5, los 8, los 7, los 6 diputados que pueda llegar a tener Vox, no es solo el punto de inflexión. A mí me parece de una importancia absolutamente capital por lo que voy a decir. Porque podrían servir de bisagra para forzar lo que ni el PP jamás haría, ni tampoco Ciudadanos, por lo que está diciendo, se podrían plantear. Y es, ¿quieren ustedes gobernar, que están locos por gobernar? Marín y el Bonilla, etc., locos por gobernar. Bien, además al Partido Popular después de 40 años, imagínate cómo tienen que estar, ¿no? Bueno, en todo caso... Cuando uno se presenta a unas elecciones es para gobernar, si Bueno, no te quedas en tu casa, ¿no? O sea, yo pues creo mira, que eso tampoco cuando- hay que pues cuando- tenerlo pues- claro. pues O sea, cuando- otra cosa es pues- que pierdas el pues partido no. y te fastidie perder el Pues partido, no. pero yo lo tengo claro. Pues Yo cuando bueno. me presento en Leganés es para ganar, si Bien. no me quedo en mi casa. Bueno, o sea, es que otros en ni me cambio, presento otros a en esto. cambio a lo mejor se presentan para llevar a cabo un programa. O sea, no, ¿no? sí, pero En bueno, vez de para pero gobernar. es que Sí, para pero eso eso- tienes que que es a lo ganar. que voy, o sea, no, que es a lo que es- voy. Los ¿para 8 qué? escaños, los 7, los 3, ¿para los qué? 1 escaños, los que puedan tener, ojalá sirvan de bisagra para que los que están locos por gobernar y lo único que les importa, como tú acabas bien de decir, es gobernar, acaben gobernando. Porque se someterán a lo que este partido les diga. Estoy seguro que ves se el- someterán. yo creo que que es, ves al partido- perdón, que es, señores, retiren las competencias, devuelvan las competencias de educación, No lo van a sanidad, hacer. No lo pum, van a pum, pum, las fundamentales, las recuperen. No lo van a Esto, hacer. por gobernar, como locos lo harán, y si no al tiempo. Yo, Lorenzo, de verdad, o sea, yo sí que tengo clarísimo que si me presento como Partido Popular de Leganés, como cabeza de lista del Partido Popular de Leganés, lo tengo claro, que con mi programa político para llevarlo a efecto en mi pueblo, pero claro, con el ánimo de ganar y de gobernar, si no, pues de verdad me quedo en casa. Y creo que Juanma Moreno lo lleva intentando, es la segunda vez que lo intenta, y en este caso lo que deseo es que, como va a ser la fuerza más votada de estas dos que le van a apoyar, pues espero que estas dos, de verdad, si quieren el cambio y creen en el cambio, no han venido a restar. Porque si no, la sensación que uno tiene es lo que va a decir, pero lo que ha darte- dicho Pablo, pero- dice, oye, a ver si vais pero- a votar pero a pon- estas dos formaciones pero políticas, poner- al final nos pues- esté restando pues a vas dado. nosotros, Pero, Juan, y pues evidentemente, vas dado, macho, si evidentemente piensas- si nos esté restando vosotros a nosotros y no vamos a conseguir lo suficiente, y estos al final no nos van a apoyar, pues al final vamos a tener más de lo mismo, que eso lo vamos a saber Más la de lo- semana que viene. Más de, O sea lo mismo que- se verá- más de lo mismo o igual de lo mismo se verá con el programa que plantees y el que te planteen a ti, Partido Popular, ¿no? para poder gobernar. Pero el Partido que Popular eso debe yo cambiar creo- por cambiar. Yo creo que no tiene ningún halo de dudas, ni ninguna tacha sobre que
no es absolutamente creíble en ninguna de las propuestas de recuperación de competencias. Cuando el otro día Pablo Casado no es hablaba, creíble. el Partido Popular no es creíble cuando dice... en el PP, el Partido claro, Popular, que no es creíble. No, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Ha habido un cambio dentro del Partido Popular que A ver, ¿por qué no es creíble? Cuéntanos. No es creíble cuando dice que hay que recuperar la competencia de educación para el Estado central, básicamente porque uno de los paradigmas de asimilación de las políticas lingüísticas del nacionalismo es Galicia, Feijóo, donde ha gobernado ad eternum el Partido Popular. Por eso no tiene la menor credibilidad, pero absolutamente ninguna, además. Y a mí me gustaría, como dice Lorenzo, que efectivamente no se lo han criticado. No, para nada, que el apoyo que se dé en el contexto de las elecciones andaluzas esté supeditado a hacer cosas, y estaría bien la recuperación de determinadas competencias, estoy de acuerdo, pero dudo muy mucho que en el contexto de unas elecciones autonómicas el Partido Popular y Ciudadanos, que tampoco está por la recuperación de determinadas competencias, se pongan manos a la obra con ello. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista son creíbles en esto, porque llevan demasiado tiempo poniendo la llave de la gobernabilidad de este país en aquellos que tienen como objetivo primordial resolver el Estado. No son muy creíbles. Si de verdad se suma la mayoría suficiente, que no tienes que estar en manos de alguien que evidentemente al final va a negociar, te va un PNV a negociar y dice, oye, yo quiero esto, si no, no te vas a tener mi apoyo, y te vas a un antiguo CIO y dice, yo quiero esto, si no, no vas a tener mi apoyo. De verdad, cuando se van estas tres formaciones y digo, oye, no necesitamos absolutamente a nadie más, pues entiendo que haremos ahí un frente común y diremos, oye, vamos a hacer unas políticas, pero además es que Pablo Casado así lo ha dicho, y además no solo digo que entiendas mal a mi modo de ver, claro, sino que además yo creo que es que ni siquiera has escuchado bien, porque te lo están diciendo todos los días en la campaña. Si quieres mi apoyo para gobernar, o recuperas competencias al Estado español, es decir, renuncias a competencias, o no vas a gobernar, te lo están diciendo todos los días. Te pongo un ejemplo práctico de un partido político que ya puso esas condiciones para conformar gobierno. Unión Progreso y Democracia, cuando tuvo la llave de la gobernabilidad en Asturias, dijo que había que recuperar competencias y que había que cambiar la ley electoral. Y finalmente, yo milité en Unión Progreso y Democracia, finalmente dio el apoyo a un gobierno del Partido Socialista y Izquierda Unida y terminó rompiendo el pacto porque no se había cambiado la ley electoral. Pero en un contexto de unas elecciones autonómicas es muy complicado supeditar, obviamente, una aplicación pero que sí, pero son una serie de medidas que pasarían, si no por una reforma constitucional, por lo menos por una aplicación de la Constitución. Porque reforma estatutaria. Reforma estatutaria, porque es verdad que la Constitución... Sí, y ley orgánica luego. A través de la Constitución lo que se ha producido es un vaciamiento del Estado central con una transferencia constante de competencias. Lo que tenga que ser lo veremos este domingo, que es el pistoletazo de salida de este periodo electoral, porque como saben es la puerta hacia ese 23 de mayo en el que se celebrarán las municipales, autonómicas y europeas. Y la gran pregunta es, ¿cuándo habrá elecciones generales? Porque como ustedes saben, Pedro Sánchez llegó teóricamente a la Moncloa con intención de convocar de inmediato, luego dijo que no, que quería durar hasta el 2020 porque su proyecto iba hasta el 2030, pero según publica hoy OK Diario, Pedro Sánchez ha dado instrucciones ya a los suyos para que se preparen para un posible adelanto electoral, que podría ser ese superdomingo, 26 de mayo, coincidiendo con municipales, autonómicas, europeas, o incluso antes. ¿Qué impresión tenéis? ¿Vamos a tener elecciones generales en breve? A mí lo que me preocupa es que siga el señor Sánchez de presidente. Entonces, mientras antes salga, mejor. Lo malo es que él controla los tiempos y que a ver, no lo va a hacer pensando en España, digo, de determinar las fechas, sino pensando ni siquiera en su partido, sino en él, particularmente, si le conviene o no, ¿no? Por supuesto que va a esperar los resultados de Andalucía y si ve que tiene alguna fuerza y alguna posibilidad de que le dé un mapa, porque él sí tiene el SIS verdadero. Nosotros tenemos un SIS pasado por microondas, bueno, hornos, etcétera, pero él sí lo tiene el verdadero y sencillamente luego de ver estas elecciones va a saber, o vamos a saber si sí o si no. Positivo o negativo, lo que hagan los demás partidos. Lo malo es que cuando un partido es nacional tiene que determinar sus políticas locales o autonómicas viendo el todo, no solamente viendo Andalucía, por ejemplo. Si el Partido Popular o Ciudadanos proponen a Andalucía algo, pues tiene que ver que no se enfaden los suyos de Navarra, que no se enfaden los suyos de Galicia. Y eso resta muchísimo cuando priorizamos la estrategia del partido globalmente y no la medida en sí. Y eso sucede todos los días.
Yo respecto a la convocatoria o no de elecciones de Pedro Sánchez, ni idea, porque habría que diferenciar entre Pedro Sánchez y el presidente del gobierno, ¿no? Son como dos personas diferentes, no sabemos si es el que se fotografiaba con una bandera gigantesca. Ahora el que lo decide es el presidente del gobierno, ¿no? No el Pedro Sánchez anterior. La persona que le precedió y le preexistió, el que hablaba de rebelión o el que pide el indulto, no sé, como ha habido tantos vaivenes y tantos cambios, parece que son el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, no lo sé. Respecto a lo que decía Javier, tienes toda la razón, pero yo creo por ese efecto espejo y contagio de la configuración centrífuga del Estado a los propios partidos políticos, que no funcionan como una unidad, sino es a ver cómo reacciona mi baronía o mi dependencia o mi demarcación territorial de aquí, cuando deberíamos estar todos pensando en el bienestar de todos los conciudadanos españoles, independientemente de donde vengamos. Pero bueno, verdaderamente respecto a lo de Pedro Sánchez, una incógnita, no sabría predecir. Pues yo creo que está rodeado y va a convocar elecciones. O sea, así de... Yo siento que está... O sea, que no tiene más remedio, vamos. Yo creo que está rodeado por los diferentes casos que le están saltando a sus ministros, que al final eso son noticias negativas día tras día. Está sin apoyo al final. El último que se le ha retirado parece que es Podemos, que ya ha dicho que rompe con él, el otro día pidiendo la dimisión también del ministro, de Borrell. Entonces yo creo que al final él se está dando cuenta que se está quedando aislado y lo que necesita es que se vuelvan otra vez a repartir las cartas, y me imagino que en su mente estará: voy a ganar las elecciones y por tanto desde esos momentos estaré legitimado para ser el presidente, porque a día de hoy no nos equivoquemos, tenemos un presidente del gobierno que no está legitimado, ha llegado al poder con unos acuerdos que evidentemente de perdedores, y aquí pues vamos a ver, yo creo que él quiere ser al final, yo creo que dentro de él tiene que decir: oye, voy a intentar conseguir ser el presidente del gobierno legitimado, ganando, siendo la fuerza más... Pero si tiene legitimidad democrática, si tiene. No, yo no estoy hablando de la ley, estoy hablando de una legitimación popular, evidentemente ética. O sea, es así. Entonces a partir de ahí, pues entiendo que él que va a convocar las elecciones, las va a adelantar. No sé si será en mayo, incluso si será para antes de mayo. Incluso para antes de mayo. Yo soy de los que pienso que incluso para antes de mayo. Quien piense que no tiene legitimidad ha de creer necesariamente que el sistema parlamentario no es legítimo. Ética, legitimidad ética. Si cree en el sistema parlamentario, total legitimidad. La legitimidad la tiene. Es una fórmula democrática totalmente. Que moralmente sea deplorable que esté apoyado en los enemigos de España para gobernar España, por descontado, pero que tiene una legitimidad política, pues desgraciadamente la tiene. No la tendría si se aplicase la ley que tantos pedimos desde hace ya bastante tiempo también, que es la de ilegalizar los partidos políticos que quieren romper España, porque todos no estarían en el Parlamento, simplemente, no tanto con una ley electoral de una manera o de otra, no, simplemente ilegalizando los partidos políticos que no creen en España y que en su seno está la propia ruptura. Yo no sé exactamente, nos conocemos la Constitución, sabemos que depende del presidente del gobierno, pero de facto, a mí me da la impresión de que esto se terminará de romper y se convocarán elecciones cuando quiera el señor Pablo Iglesias. Cuando le retire absolutamente el apoyo, en el caso de que no haya presupuestos, que parece que no hay presupuestos o que no va a haber presupuestos pese a lo que ha ocurrido estos días, ¿no? Que ya pensábamos muchos que había una mano negra por parte del gobierno atizando y agitando a los funcionarios en la Generalidad, pues, precisamente para decir: no ves cómo necesitas el dinero que te vamos a dar cuando nos apruebes los presupuestos, pero al haber habido un pacto, bueno, pues yo que siempre digo que en política piensa mal y te quedarás corto, pues me he equivocado, ¿no? ¿Cuál es la solución? O sea, ¿qué puede ocurrir? Porque la clave es no cuándo va a convocar, sino qué va a pasar inmediatamente después. Termino. A mi modo de ver, estas próximas elecciones, lo decía José María Aznar hace muy poco y yo le doy la razón, está en juego vamos a decir, las reglas de juego, la propia Constitución española, que yo pienso que se tiene que reformar, pero no en la base sustancial y fundamental, y hay en juego tantas cosas que la clave será más bien qué pasa después y no si son en mayo o en febrero, ¿no? Pues veremos qué pasa con todo este largo periodo preelectoral que tenemos por delante. Ahora hacemos una pequeña pausa y hablamos justamente de las protestas en Cataluña. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María?
Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. Y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Domingo, 21:30 Andalucía. Al borde del abismo. Una malvada reina. Y cuando la derecha está rabiosa solo hay una manera de ejercer de dique de contención, que es votando. Y sus lacayos. El factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía. Contra la pócima de la verdad. Bueno, pues atención a cómo se está poniendo de tenso el clima con las elecciones andaluzas. Carlos Cuesta. Carmen Tomás. La red que tiene montada el Partido Socialista en Andalucía es una red de tal magnitud. Y Luis Valcarce. Para cambiar, para dar vuelta a un régimen como este, tienes que presentar una alternativa coherente. Y del otro lado hay un señor llamado Juanma Moreno que lo único que quiere es heredar. Ajustarán las cuentas a 40 años de populismo y demagogia. Lo que pasa es que, de verdad, yo creo que el socialismo andaluz se tiene que reflexionar sobre qué papel debe y quiere jugar. En Distrito Televisión.
Bomberos, profesores, médicos, estudiantes, todos ellos en Cataluña han salido a las calles para protestar contra la política de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña. Y el presidente, Quim Torra, ni rastro. Ha vaciado su agenda para no tener que toparse con las protestas en cualquier acto al que pueda acudir. Los dirigentes separatistas, la verdad es que se están gastando el dinero de los presupuestos en embajadas y en ostentación soberanista, pero están escatimando en educación, en sanidad y en servicios sociales. Eso ha llevado a la huelga a los estudiantes universitarios y al sector de la educación primaria, secundaria y formación profesional. Los médicos protestan por los constantes recortes que han sufrido en los últimos 8 años, en los que se han perdido más de 2.000 sanitarios, más de 1.000 camas hospitalarias y se han cerrado quirófanos. Ya se ha alcanzado hoy mismo un acuerdo sobre la atención primaria pública, pero se mantiene la huelga en la concertada. También los bomberos se han sumado a las protestas. Cada vez más son los sectores en los que, mientras tanto, se sienten maltratados por el gobierno de la Generalitat, que sigue invirtiendo ingentes cantidades millonarias en la apertura de embajadas catalanas en los 5 continentes. El nuevo conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, anunciaba esta misma semana una segunda tanda de apertura de embajadas de manera inmediata, mientras preparan ya una tercera fase. Informes que pugui fer el senyor Borrell o el Ministeri d'Afers Exteriors no són vinculants i, per tant, nosaltres continuarem amb el que està previst. Tenim una segona tanda de delegacions, 6 en concret, i després ja els anuncio que hem d'entrar en una tercera fase de delegacions que ens permeti ser a tot el món. I, per tant, estar presents als 5 continents és la nostra obligació. Nosaltres hem de donar a conèixer Catalunya. Actualmente la Generalitat de Cataluña tiene 7 delegaciones políticas en el mundo. Llaman delegaciones políticas a lo que estamos considerando todos los efectos como embajadas, ilegales, pero embajadas. La verdad es que la presencia exterior de la Generalitat de Cataluña es muy amplia y tiene oficinas de diversos tipos. Por ejemplo, tiene oficinas de Acció, de la Agencia por la Competencia de las Empresas, que como pueden ver están distribuidas en absolutamente todo el mundo, en Bombay, en Dubái, en Hong Kong, en Singapur o hasta en Sydney. Tiene oficinas de este tipo. Tiene otro tipo de oficinas, las de turismo, que son las de color verde, que también tienen los lugares más remotos, en Maputo, por ejemplo, en Singapur, en Moscú o en Helsinki. Tiene otro tipo de oficinas de promoción del idioma catalán, del Instituto Ramon Llull o de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo. Pero las de color rojo son las que estamos llamando delegaciones políticas y de momento tiene 7. Tiene, por ejemplo, Roma y Ginebra, que se mantuvieron abiertas durante la aplicación del 155, y otras que se han recuperado, que son pues la de Londres, la de Bruselas, la de París, la de Berlín y la de Nueva York. Esto es lo que llamamos, o ellos llaman, primera fase. Tienen ya en marcha, según ha anunciado Alfred Bosch, una segunda fase que consiste en abrir próximas delegaciones en Beirut, en Tallinn, en Viena, en Zagreb, en Lisboa y en Estocolmo. Y están preparando ya una tercera entrega que trataría de cubrir, bueno, pues todo lo que es Asia, África y también el Centro y América del Sur. Eso es la planificación que tiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña, asunto en el que está gastando muchos millones de euros, millones que no está dedicando, por ejemplo, a temas como la sanidad, la educación o servicios sociales, lo cual ha provocado las protestas de las que estamos hablando. ¿Qué impresión os da? A ver, eso cuesta dinero, ¿no? Eso bastante dinero, porque además son embajadas con todas las de la ley, son oficinas en edificios emblemáticos, por ejemplo en Nueva York está en el mismo Rockefeller Center, en un piso que vale bastante de alquiler, y tanto en París como en Londres están en lugares emblemáticos todas. Ahí falta la de un señor que se llama Puigdemont. Bueno, no sé si está ahí, aparte del palacete de Waterloo, sí. Aparte del palacete de Waterloo. Sí, la verdad es que yo pensaba que Puigdemont era uno de los pocos cobardes que había en el independentismo duro, pero ahora veo que Torra se suma a la lista porque apenas se le calientan un poco las calles, se esconde con el rabo entre las piernas y no aparece, y que se traguen ese pulpo otros. Quiere evitar la imagen que pudiera captar una cámara de sectores públicos catalanes protestando contra los dirigentes de una Generalitat que gasta el dinero en lo que no debe. Claro. Si los bomberos le están pidiendo, por ejemplo, o más camiones para apagar incendios, o una mejor jornada laboral, o más efectivos, ¿qué dice el otro? ¿Que se está gastando el dinero en embajadas en el extranjero? Ya no, se queda callado, pero fíjate, yo lo conté varias veces aquí de un amigo muy independentista que después de discutir mucho con él y ya no tenía más argumentos, me decía, mira Javier, es que yo prefiero ser pobre que español. Entonces, bueno, ahora empieza la parte de ser pobre.
Quiero decir, el que ellos intenten no ser españoles, pues implica quedarte sin dinero, quedarte sin justicia, sin educación, sin sanidad, sin bomberos, sin policía y sin absolutamente nada que represente un Estado. El problema es que con este gobierno que tenemos ahora, que tiene una mano bastante laxa con el independentismo, porque depende de él, yo me estimo, y ojalá que no sea así, que todo eso que vemos en la pantalla ahora lo vamos a pagar los que estamos aquí, los que nos están viendo, y todos los españoles a través del FLA y a través de distintos medios, ¿no?, para distribuir el dinero de todos nosotros. Yo pediría aquí, por favor, el artículo real 155 ya. El real, quiero decir, un artículo 155 que permita que el Estado completo y con un criterio unitario aborde ese gran problema y ese pozo sin fondo, ese hueco, ¿cómo se llama? Agujero negro, perdón, que es el independentismo. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Este es el claro ejemplo de una mala gestión económica. Yo creo que esto es para enseñarlo a las universidades y dice, oye, cuando tengáis que hacer gestión pública no hagáis esto, ¿no? Es decir, no gastéis el dinero en propaganda, en farfolla y gastarlo lo que hay que gastarlo, en sanidad, en educación y en condiciones, ¿no? O sea, que al final ese es el resumen. ¿Te acuerdas que en muchas conversaciones que hemos tenido aquí en esta mesa decíamos, primero empezaron con el España nos roba, luego nos empezaron con el España nos pega y al final detrás de esos dos mensajes simplistas lo que había es una mala gestión de los servicios públicos de la comunidad de Cataluña. Esa es la realidad. Eduard Pujol y Torra estarían en desacuerdo con vosotros y dirían que los profesores, los enfermeros, los bomberos son colonos, ¿no? Supongo que nos van a decir que son colonos, son butiflers, son extranjeros también. Bueno, aquí todo el mundo que protesta, bueno, esto lo que pone de manifiesto, desde mi punto de vista, no solo es una mala gestión económica. Cuando dices Pujol, te refieres a ese portavoz el que ha dicho que las listas de espera espera no Cataluña, que diciendo que haya 80 o 70 días de listas de espera en Cataluña en cuestión sanitaria es lo menor. Nos quedamos en las migajas porque todo esto estaría resuelto si fuéramos independientes. Una frontera, una buena frontera. Ese sí que ha dicho esta barbaridad. Ese señor, bien, bueno, no, es para saber a quién citas. Sí, ese señor, sí, habrá que citar a este tipo. Es una cita bastante lúgubre. Pero sí, esto es verdaderamente obsceno, ¿no? No solo un ejemplo de mala gestión, es el ejemplo de lo que es el nacionalismo. Claro. Y vuelvo a decir que es absolutamente incompatible cualquier agenda mínimamente social con lo que pretende esta gente. El único proyecto político que tiene esta gente es levantar una frontera, es lo único que les importa. Luego hablan de Trump y la izquierda oficial de este país nos cuenta historias de Trump, del muro. Bueno, para muro, y no quiero justificar el otro, para muro el que quiere levantar entre conciudadanos españoles. Nos hablan de la inmigración y decir, tenemos que ser integradores con los inmigrantes, cuestión con la que yo también puedo estar de acuerdo, y ofrecer ciudadanía a aquellos que vienen pidiéndola. ¿Y qué hay de aquellos ciudadanos a los que quieren combinar a la condición de extranjeros, a los que quieren privar arbitrariamente de derechos? Porque nos tomamos muy frívolamente lo que son los derechos de ciudadanía. Bueno, pues no, en política comparada y en derecho comparado no hay tantos estados como España, que es un estado social, democrático y de derecho, que tiene muchas cosas que mejorar, pero que es bastante. Y los derechos de ciudadanía, que son los que nos permiten, por ejemplo, ir a un hospital público y tantas otras cosas, son aquellos de los que nos quiere privar esta gente. Además, con una estrategia tan sumamente obscena de que cuando hay movimiento, cuando se revuelven las calles, cuando legítimamente la gente dice, oye, que ustedes han aplicado unos recortes brutales, no solo el recorte de ciudadanía que está en ciernes y en el cual ustedes están focalizados, sino recortes sociales. Cuando alguien se queja, ya se convierte en un traidor a la patria, en un colono, en un butifler, en un enemigo. Bueno, es como funcionan los totalitarismos, como funcionan los nacionalismos identitarios, que tienen muy poco de democrático, que tienen muy poco de progresista, y no solo es mala gestión, es el nacionalismo, que es la ideología tóxica por excelencia y que es lo que subyace al proceso de secesión. No me gusta la idea de que es solo una cuestión de malos gestores, que también lo son, ni de que el problema es el independentismo, como tienen siempre la tentación los partidos supuestamente no nacionalistas de absolver al nacionalismo y discernir de que hay un nacionalismo moderado. No digo que lo digas tú, digo que el nacionalismo como ideología íntegramente, el nacionalismo étnico-identitario de unas señores como Torra, que son racistas, que son la quinta esencia de lo peor de la extrema derecha de Europa. Guillermo, mira, no estoy de acuerdo contigo, que dice, es una mala gestión. Otra cosa es la excusa. Y muchas otras cosas. Otra es la excusa que pones para tu mala gestión y la justificación que tú pones. En este caso estamos hablando de unos partidos nacionalistas que dicen, le echamos la culpa a España, pero es que estoy harto de ver ayuntamientos, te hablo cuando estaba en la vida privada, ayuntamientos gobernados por partidos de izquierdas que la culpa se la echaban a la comunidad autónoma que a lo mejor la estaba gobernando el Partido Popular. Y estamos hablando y digo, no, macho, es que eres un inútil gestionando tu pueblo. Es mucho más grave que la mala gestión, Miguel Ángel, mucho más grave que la mala gestión. Cuidado, cada uno utiliza las excusas que quiera para tapar sus vergüenzas. O sea, esa es la realidad. Entonces, la secesión no es para tapar el robo ni el... Los nacionalistas en estos momentos, todos los recursos económicos que han destinado a eso ha sido decir, oye, vamos a intentar convencer a
nuestro pueblo para seguir estando aquí, pero vamos a mentalizarle, vamos a meter dinero en los recursos, en televisiones, en medios de comunicación, para intentar convencer. Aunque hubieran gestionado bien la apropiación indebida de una parte del territorio político, aunque fueran pulcros gestores, la apropiación indebida de una parte del territorio político que nos pertenece a todos, porque Cataluña es de un onubense, Cataluña no es de un catalán, Cataluña es de todos. Es decir, Cataluña, si un catalán y un onubense a efectos políticos no existen, somos conciudadanos españoles, aunque hubieran sido pulcros gestores del dinero público, aunque hubieran sido magníficos gestores, es absolutamente inaceptable desde un punto de vista democrático la apropiación indebida de una parte del territorio. Por supuesto, pero vamos a ver, es que resulta que como soy mal gestor... No es para tapar la mala gestión. No, Guillermo, dice, como yo soy un mal gestor, como soy un sinvergüenza, como me lo he estado llevando, como he sido incapaz de prestar un buen servicio público, encima te estoy diciendo que esto nos pasa, porque nosotros somos catalanes, somos estupendos, la culpa la tiene el español. Eso es un agravante de obscenidad. Esa es la realidad que está pasando. Esa es la realidad que está pasando. En este flanco. No, a mi modo de ver, yo no creo que sea así, sino exactamente al revés. O sea, el nacionalismo no es la excusa de la mala gestión, lo hemos oído 50 veces a lo largo de estos 40 años. No, si esto es lo que de verdad buscan es la pela, lo único que quieren es la pela, mentira, y lo estamos viendo todos los días. Además, no la usan bien, porque es muy difícil en un proyecto nacionalista, fascista, por cierto, utilizar bien el dinero cuando necesitas tantísimos recursos para abrir embajadas, para abrir, etcétera, etcétera, para toda la propaganda y todas estas cosas. Pero la cuestión es exactamente, a mi modo de ver, al revés. Las embajadas forman parte de un proyecto político. O sea, esta gente se ha dado cuenta de que tiene que ganar con un 70% de mentalidades troqueladas, completamente descerebradas, engañadas y engatusadas, y con una opinión pública internacional favorable, para lo cual necesitan muchísimas embajadas y desplegar medios por todos los sitios. Sin eso es prácticamente imposible, y a eso dedican una parte ingente de sus recursos, de su energía y de su tiempo. Claro, al hacerlo así, pues despistan todo lo demás. ¿Y qué ocurre? Que así como los nacionalistas parece que los distintos partidos parece que se pelean y que van a romper y que eso va a ser al final la grieta por donde va a saltar por los aires todo el dique de contención nacionalista, y vemos finalmente que nunca ocurre porque les une mucho más, desgraciadamente para el resto, que les separa. Lo que sí que puede haber, y ahí estoy de acuerdo contigo, claro, siempre con permiso de un gobierno que por supuesto no tenemos, ¿no? Digno de tal nombre, para pararles, pero con el permiso, como digo, se podrían empezar a entrever todas estas grietas que resultan y surgen del propio seno de la sociedad catalana. Es decir, oigan, señores, dejen de montar embajadas, dejen de estar todo el día hablando de la autodeterminación y empiecen a gestionar que las colas duran horas, que la educación es como es, etcétera, etcétera. Alguien de vosotros apuntaba que todo esto se solucionaría, obviamente, con el artículo 155 aplicado como Dios manda, por decirlo de algún modo, y es verdad. Lo que pasa que, por supuesto, no lo podemos esperar de quien está gobernando gracias a estos señores. Pero, Lorenzo, el artículo 155, y Javier lo ha apuntado, estoy de acuerdo, pero no solo el artículo 155, tampoco hagamos una geografía del artículo 155, que es un instrumento ordinario de la Constitución, además que está en otras, es decir, obviamente en derecho comparado existe, es un artículo muy normal en cualquier estado, al tanto que invocan el federalismo. Bueno, pues efectivamente es un artículo ordinario y de perfecta aplicación, pero además con un proyecto integral político, cuando se habla y se apela constantemente a hacer política, no solo a aplicar la ley. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, hay que hacer política, pero hacer política no hay que interpretar hacer política como ceder constantemente, como se ha venido haciendo durante décadas frente al nacionalismo, sino articular y armar un discurso que deslegitime al nacionalismo. El problema es que el nacionalismo en este país tiene una bula progresista, tiene un revestimiento de ser algo progresista, algo emancipador. Oiga, esta gente son los homólogos ideológicos de los Salvini de turno, de los Le Pen de turno, de lo peor de la reacción nacional identitaria que hay en Europa.
Esto es esta gente, Cuidado, ni no progresismo seré ni yo nada. que defienda a Salvini o a Le Pen, pero trabajan sobre la base de una unidad política, histórica, real y objetiva. Y estos quieren fragmentar la unidad pero política. esto ¿Estoy de se lo han acuerdo? inventado y Bueno, es mentira y no bueno, tiene absolutamente pero- nada que ver. pero- Cuidado, pero, Lorenzo, que alguna vez los han comparado y no los podrás comparar en otras cosas y a mí no me gustarán en otras cosas. Pero cuando Le Pen habla de Francia es un patriota. Cuando este habla de Cataluña y de la forma que lo hace es un secesionista y por tanto en España un delincuente. Sí, pero hay, no lo confundas, pero hay una que no tiene nada que ver. Pero hay una similitud en el rancio identitarismo de quien Eso es piensa otra historia. que el acceso a la ciudadanía te lo dan las raíces, como si fuéramos árboles y no las leyes. Y como liberal sabes que el acceso a la ciudadanía nos lo dan las leyes. Obviamente, España es una nación histórica, pero es una cuidado, nación política. Te lo dan las leyes, pero hay una base sobre esas leyes. Sí. Porque las leyes se construyen... Sí, pero- no, que no las construye el viento, pero- no nos engañemos. pero no hay una porque si identidad- no les... pero en si les- Cataluña no hay una Perdona, identidad Guillermo, unívoca. que les estás dando la razón con No, ese argumento. que no les estoy dando la Claro que razón, sí. todo lo contrario. No solamente las leyes, porque ellos cogen ahora dices- y te dicen, tengo el derecho de autodeterminación y me monto mis propias leyes. No. Es que el perdona, derecho de autodeterminación, para empezar, la no base- existe, no es predicable de Cataluña, porque es el privilegio de secesión. No. La Escucha identidad una la cosa, identidad no es, que no es el tú filtro estás de la hablando ciudadanía. que son las leyes, y yo te digo, las leyes Claro, tienen son una las base. Para que lo sepas, tiene que haber una base, que claro. es la propia unidad política. En España la unidad política es la nación española. Y te la da la identidad. Todo lo que no está, Te la da la la identidad. historia y te lo da el hecho objetivo existencial. De que es una nación pero por lo política. tanto no digas que son las Pero leyes la que están nación hechas ahí, política, que están en el Lorenzo viento. es una nación de Porque eso no ciudadanos, así. es una Les ciudad estás dando la razón a los de ciudadanos nacionalistas, libres e hombre. iguales, no de Es identidad. precisamente lo que te están diciendo. A ver, más. La fundamentación identitaria del acceso a la ciudadanía es la ideología nacionalista, con lo cual igual eres tú el que les está dando la razón. La fundamentación del acceso a la ciudadanía nunca puede ser la identidad, nunca. Pero ¿quién te habla de identidad? Yo te Bueno, estoy, yo, yo de te estoy identidad, hablando de nación, de no que- de identidad. de que todos son identitarios. Os hemos No pongas oído, en mi os boca hemos lo que oído. no. Os hemos oído. A ver, a ver. Javier, creo que hay que aplicar... Otras razones. Sí, sí, le voy a dar le voy a dar la razón a Javier. Yo creo que hay que aplicar, y sobre todo por la experiencia que hemos tenido, ¿no? Hay que aplicar un 155 con mayor contundencia. Hay que reconocerlo así. Cuando el Partido Popular estaba gobernando, aplicó un 155 de la mano de Ciudadanos y del Partido Socialista, que se pusieron una serie de cotos y de limitaciones a esa aplicación. Flojísimo, por cierto. Sí, pero bueno, fue al final lo pactado. Que al final, lo que en principio estamos sentados en esta mesa y decimos siempre, oye, que existe un pacto de los partidos constitucionalistas para sacar adelante y hacer una aplicación del 155. Se ha demostrado que no ha sido suficiente, que hay que aplicarlo con una mayor contundencia. Yo creo que tenemos que aprender de esa experiencia, no se había aplicado nunca, y evidentemente a día de hoy aplicarlo con una mayor contundencia. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular le han dicho al señor Sánchez que lo aplique, lógicamente como vosotros habéis dicho. Quien me ha apoyado, ¿cómo voy a aplicarlo ahora en contra de él? Que se vuelva otra vez a repartir la baraja y evidentemente para acabar con la ruina y con los cobardes que a día de hoy existen en Cataluña. En cuanto a dirigentes, lógicamente estoy hablando, tanto de Puigdemont o de Torra, pues evidentemente que se aplique con un 155 con contundencia, que por cierto Pablo, reconociendo el error del pasado y la nueva dirección del Partido Popular, lo tiene clarísimo. Pero fíjate, tú tienes una fotografía detrás con los bomberos y, si mal no recuerdo, el 1 de octubre anterior, los bomberos como que se enfrentaron a la Policía Nacional porque, bueno, o la parte independentista de los bomberos. Entonces, yo asumo que allí dentro de todos esos cascos que hay debajo, hay gente independentista, pero que está en la calle. ¿Qué puede estar pensando esa persona que le han vendido que una nación independiente y toda esta historia, y al final, ¿qué pasa? Que cuando vas al frigorífico y abres, joder, es que aquí faltan Que el cosas. realismo Y se termina siempre imponiendo. Sí, pero y eso es fíjate, fundamental. podéis buscar en YouTube, hay un chico que se hizo un poco viral porque lo robaron en Cataluña, y él decía en un vídeo que se hizo que estaba contento porque le habían robado en catalán. Bueno. Y claro, entonces tú dices... Si él está contento, pues enhorabuena, chaval. ¿Sabes tú? ¿Qué quieres que te diga, no? Es el truco, de saltarlo en catalán. Te está demostrando un poco cuál es el sistema de pensar de las personas que defienden eso, ¿no? Es que eso iba. O sea, ¿qué tendrá de esos 2 millones de personas que yo respeto? Es más, yo creo que muchos de ellos son víctimas de la mayoría, de una estructura claro, de la adoctrinadora, propaganda, bestial. O sea, yo cuando veo a Rufián, yo digo, a Rufián, perdón, a veces yo digo, es que este chico, el pobre, ha estado toda su vida, me imagino que la familia, en el colegio... ¿En el colegio? No nos equivoquemos. Bueno, espera, pero déjame terminar. Rufián es un personaje que evidentemente ha encontrado una manera de vivir en la política y está haciendo un papel determinado. Bueno, es que yo no lo conozco personalmente. Esa es la realidad. Yo no lo conozco a él personalmente. Esa es la realidad. Pero mira, yo no lo conozco a él A partir de personalmente, ahí pero conozco mucha gente. ¿De quién estamos hablando? Yo no lo conozco personalmente y no sé qué piensa y qué siente, pero sí conozco muchísima gente que piensa y siente como él, que no está haciendo ningún papel en el Congreso,
y de verdad, yo creo que son víctimas, no son ni mala gente, sencillamente son personas que le han creado un enemigo desde pequeñitos y le han dicho estos son los malos y no tenemos esto porque estos nos roban, etcétera, y eso sacarlo complicado. Entonces, ahora viene la contradicción, esa paradoja universal que es, oye, resulta que el independentismo sí nos va a costar mucha pasta y sí vamos a ser más pobres. Y ahí entonces va a tener que decidir, o ser pobre, como decía el amigo mío, o ser independentista, o seguir con una persona que te han dicho que son malas, pero a ver, es complicado Hablaba porque... Miguel Ángel del artículo 155, de la aplicación del artículo 155 con contundencia. Bastaría con que se aplicara de verdad. Es decir, porque los simulacros... A mí las apelaciones... Sí, pero después de eso, ¿qué? No, pero después de aplicarlo, ¿qué? No, pues armar un relato ideológico que termine de deslegitimar de una vez por todas el nacionalismo y que lo arrincone como una ideología profundamente reaccionaria. Entonces tienes que desmontarlo dentro de 30 años. Dentro de 30 años. Es que llevamos 30 años cediendo por constantemente entonces, sin parar, con lo cual claro, si no revertimos en un proceso, en un lapso de tiempo, al menos tan largo como de la noche a la mañana, no se va a resolver. Pero entonces el artículo 155 problema es sencillamente un instrumento que te permite parar algo. TV3. Pero de ahí en adelante, TV3. Eso se queda ahí. Pero ¿Cómo tú? No, ¿qué viene el mes después de montar el 155? Y el año siguiente. No, si no hay un proyecto, y dentro de 5 años. Proyecto político de largo plazo, si no es absolutamente imposible. Pero decía Miguel Ángel que hay que pactar es decir, los pactos, ¿no? Había habido un pacto, bien, pero yo dejadme que ponga un pequeño matiz. Efectivamente, yo entiendo que un gobierno, aunque tiene una labor ejecutiva de liderazgo y tiene la responsabilidad de activar ese mecanismo, intente contar con el mayor respaldo parlamentario posible. Lo puedo entender, pero yo no sacralizaría per se los pactos. Hemos tenido que aplicar un 155 sumamente endeble porque si no, no se unían el Partido Socialista y Ciudadanos, que puede ser verdad, porque Ciudadanos obviamente decía de no aplicar el artículo 155, que era como matar moscas a cañonazos y el Partido Socialista estaba donde está. Pero los pactos no son per se todos buenos. Ha habido pactos, por ejemplo, para constantemente centrifugar el Estado, para constantemente depender de los nacionalistas, para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para no cambiar la ley electoral. Es decir, el pacto per se, el esperar a que los otros estén de acuerdo para no hacer nada y hacer un simulacro como que estamos haciendo nada, es decir, pondría en cursiva la sacralización del pacto. No, Luis Álvarez, por favor. Guillermo, me reconocerás que algo tan serio como intervenir en una comunidad autónoma, que al final es la aplicación del 155, requiere que al menos los partidos constitucionalistas se den la mano. O sea, es que me refiero, o sea, es algo que alguien unilateralmente, sobre todo en un gobierno que también estaba en minoría, en esto, el gobierno del Partido Popular, aplicarlo él solo, aunque tuviese la mayoría suficiente en el Senado para hacerlo, creo que al menos lo tendría de demasiado... Bueno, podía haberlo hecho, pero lo hizo con apoyo, efectivamente. Apoyo de Ciudadanos que al principio fue muy tenue y que le exigió que fuera muy blando, y luego en cambio le exigió que porque no había sido más duro todavía, y amenazó con retirar el apoyo a Mariano Rajoy por no haber sido más estricto. Es decir, está claro que se utilizó como un arma política, pero que era factible aplicar el 155 quedó demostrado, y se aplicó, pero de manera corta, es evidente. Y a día de hoy, que este señor que está presidiendo España tiene la posibilidad de aplicarlo con una mayor contundencia, pues no le da la gana. ¿Cómo le va a dar la gana si depende claro, precisamente no de quienes están puestos en la picota? Pero entonces, ojo, a mi modo de ver, por descontado que no solamente hay que aplicar el artículo 55, ni solamente hay que aplicarlo de una manera mucho más contundente. Venimos todo el programa diciendo lo que estamos diciendo, es decir, yo pienso incluso que a lo que habría que tender es a eliminar el título octavo, el sistema, todo el sistema autonómico. ¿Por qué? Pues porque no ha dado resultado y porque en la medida en que haya gobiernos, y más en una partidocracia, que sería la otra gran pata que habría que cambiar, en la medida en que haya gobiernos autonómicos, se producirá siempre el afán por tener más poder, que al final es tener más competencias para gobernar más, para aplicar políticas clientelistas que de un modo u otro se aplican, etcétera. Los consensos o los pactos de los que tú hablas, ya has visto, pues el consenso además es la antítesis de la democracia. El consenso es pongámonos todos de acuerdo para que el gobierno de las mayorías, que al final en eso consiste la democracia, no se pueda aplicar. Que en temas grandes habrá que llegar a acuerdos, por descontado, porque si no, no vas a poder llegar a fórmulas interesantes, pero que lo que es fundamental ahora, más allá de aplicar el artículo 155, es sacar del poder a los nacionalistas, por descontado, hay que reformar a fondo al precio octavo, que sea, y reformar o eliminar, a mi modo de ver, el título octavo,
como base para empezar. Yo discrepo, para que esto no se vuelva y para que esto no se volviera a repetir, además de hacer una reforma relativamente profunda y blindada de la Constitución, lo que hay que hacer, y eso es muy sencillo, hace falta una ley que probablemente sería orgánica, es decir, de mayoría absoluta, y legalizar los partidos políticos que en su objetivo, en sus estatutos, está la eliminación o de la unidad nacional, la ruptura y la secesión. Tan sencillo como eso. Título octavo es fuente sin fin de asimetrías absolutas. Nosotros tenemos un auténtico híbrido. El Estado de las autonomías es un Estado presuntamente unitario, profundamente descentralizado, que se parece a un Estado federal, pero que en cambio no tiene la simetría ni la regla de prevalencia del derecho del Estado federal frente a los Estados federados. Es un auténtico híbrido y es una fuente sin fin, no solo de ineficiencias y de ineficacias, sino de profundas asimetrías, desigualdades y faltas palmarias de solidaridad interterritorial. Desde un punto de vista de izquierdas yo no lo puedo entender, es decir, que haya tal complejo de que tanto el Partido Socialista como Podemos no puedan decir, oye, vamos a revisar el Estado de las autonomías. Claro, si es que todo es revisable. ¿Y por qué la reforma constitucional, que es muy legítima y con la que yo estoy de acuerdo, no se pone encima de la mesa en un sentido de recuperar una serie de competencias? Para mí, desde mi punto de vista, no para transferir todas las competencias al mercado y que el Estado tenga un papel testimonial, no, yo creo que el Estado tiene que hacer muchas cosas, tiene que reequilibrar, tiene que redistribuir. Yo creo que efectivamente, yo creo en conceptos como la justicia social, como la igualdad, como la redistribución. Pero claro, sin Estado, pues no hay Estado social, no hay nada de eso. Con lo cual, a toda esta gente hay que explicarle que tiene mucha razón en lo que dicen, pero decía Javier, algunos de ellos serán independentistas, llegarán a casa y verán que no hay nada en el frigorífico. Bueno, efectivamente, y tienen que darse cuenta de que revertir todos esos recortes, para hacerlo, hace falta el instrumento político por excelencia, que es el Estado. Con la atomización y fragmentación territorial del Estado, todas esas políticas de las que dependen sus legítimas reclamaciones se van al traste. Son absolutamente imposibles de llevar a efecto sin Estado. El Estado es el presupuesto de posibilidad del Estado social. Y esto es algo tan sencillo que da un poco de vergüenza tener que remarcarlo. Pues fijaros, yo no creo que la Constitución haya que tocarla en ningún ámbito desde ese punto de vista. Sí que es verdad que se podrían hacer algún tipo de legislación con carácter estatal para estar y limitar, en cierto modo, determinadas competencias. Pero lo que sí que puedo asegurar es que 40 años que cumplimos este año justamente de la Constitución española, sí que creo que estamos ante un instrumento que ha sido el que mayor tiempo ha mantenido la paz en España. O sea, es así de realidad, no ha habido otro instrumento que haya conseguido mantener la paz en España, como la Constitución española. Hemos progresado más que nunca en España y evidentemente hemos tenido los mejores servicios públicos en España y los tenemos, los datos estadísticos ahí están. La sanidad que hemos tenido, por ejemplo, en Madrid, pese a que estos, por ejemplo, pues están haciendo una mala gestión, ¿no? Y entonces, con independencia de algún tipo de limitación a través de una legislación por debajo de la Constitución española, entiendo que sí, pero no creo que haya que tocar ni eliminar las comunidades autónomas. O sea, yo creo que no se trata de reformarlas, es decir, que no hay ningún problema. América tiene 20 y tantas enmiendas a su propia Constitución y es la mejor Constitución precisamente porque está escrita en 3 folios, no en 300, ¿no? Pero al final la Constitución lo que tiene que hablar es de las reglas de juego político. Luego quieras distribuir más o quitar impuestos o subir impuestos, para eso están los gobiernos y las políticas gubernamentales, no la propia Constitución. A mi modo de ver, claro que hay que cambiarla, porque el hecho de que hayan transcurrido 40 años, ¿tú te crees que se deben solamente a la Constitución? Ni muchísimo menos. Por ese procedimiento... Esa es la base fundamental de todo. Bueno, por ese procedimiento tendrías que partir del año 57, que es cuando más crecimiento ha habido en España. ¿Y verdad que nadie lo va a defender? ¿No? Pues entonces, no solamente se trata de haber tenido crecimiento, de que haya más sanidad o más distribución, etcétera, etcétera. Lo que hay que ver es, para analizar bien las cosas y con un poco de, diría yo, de perspectiva, es... ¿Cómo habríamos podido avanzar si esta Constitución, en vez de haber consagrado 2 cosas, 17 feudos y una casta política, un estado de partidos o una partidocracia, cómo habríamos avanzado si hubiésemos tenido un país descentralizado, pero sin autonomías, como puede ser Francia, y por otro lado un sistema electoral y una separación de poderes, o como la americana, o si no queremos por la cuestión monárquica, como mínimo, de nuevo como la francesa o como la inglesa, me refiero a la ley electoral, tal. ¿Habríamos avanzado más? Absolutamente. ¿Por qué no vamos a aspirar a poder avanzar? El eterno debate acerca de una reforma o no constitucional. En fin, ¿alguno de vosotros ha tenido ocasión de circular hoy por el centro de Madrid? Yo, y de conducir? ¿No? Sí. ¿Vosotros tampoco? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú sí has tenido ocasión? Sí. Pues ahora nos lo cuentan, porque como ustedes saben, justamente hoy se han entrado en vigor las nuevas limitaciones al tráfico en el centro de Madrid y hay opiniones para todos los gustos. Ahora les contamos.
Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. Y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-900-7500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Domingo, 21 a 30 horas. Andalucía. Al borde del abismo. Una malvada reina. Y cuando la derecha está rabiosa solo hay una manera de ejercer de dique de contención, que es votando. Y sus lacayos. El factor decisivo para que España cambie va a volver a ser Andalucía. Contra la pócima de la verdad. Bueno, pues atención a cómo se está poniendo de tenso el clima con las elecciones andaluzas. Carlos Cuesta. Carmen Tomás. La red que tiene montada el Partido Socialista en Andalucía es una red de tal magnitud. Y Luis Valcarce. Para cambiar, para dar vuelta a un régimen como este, tienes que presentar una alternativa coherente. Y del otro lado hay un señor llamado Juanma Moreno que lo único que quiere es heredar. Ajustarán las cuentas
a 40 años de populismo y demagogia. Lo que pasa es que, de verdad, yo creo que el socialismo andaluz tiene que reflexionar sobre qué papel debe y quiere jugar. En Distrito Televisión.